Buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente aquí con el invitado del aire en Encuentros en la Radio. Y estamos acá junto a Celeste Acosta, que ha venido ahora con una chompa muy abrigadora. Cierto. ¿No? Porque además el frío del invierno parece que se ha adelantado. Se ha adelantado muchísimo, aunque el clima ya desgraciadamente lo hemos terminado de malograr, parece, en casi su totalidad y en todas partes del mundo. Estamos aquí con la doctora Luisa Fe Parodi, que es justamente la jefa institucional del Archivo General de la Nación. Yo tengo alguna experiencia con este tema, porque en alguna oportunidad, ya vamos a conversar, también estuve presente haciendo un pedido y ver si es que efectivamente cómo se hacía la respuesta. Bueno, le damos la bienvenida con Celeste Acosta. Y aparte hay que felicitarla porque ellos han cumplido, están jovencitos, han cumplido 157 añitos de vida institucional. Así es, ¿Cómo está, doctora? En la época de Ramón Castilla. Bienvenida. Así es, en 1861. Muy buenas noches, muchas gracias, Celeste. Maestro Gasol, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá, que es realmente importantísimo, ¿no? Que los ciudadanos, que los oyentes conozcan en realidad lo que tienen, este valor que tenemos y que está pues justamente todo en el Archivo Nacional de la Nación, que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Exacto, eso yo pensaba, ¿no? Saliéramos acá al parque que está al frente nuestro y le preguntamos y a la gente se le va a hacer un signo de interrogación increíble en la cabeza. Empecemos entonces por el principio, ¿a qué se dedica? ¿De qué se trata el archivo? Mira, qué bueno que haya mencionado justamente ese tema de la visibilidad del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es el custodio de los documentos que se producen en el Estado. Sí, tenemos una serie de documentos muy interesantes que dan cuenta de nuestra memoria escrita. Como bien hemos mencionado, fue 1861 que se creó el Archivo Nacional en ese momento, para luego dar a una segunda etapa donde ya se le conoce como Archivo General de la Nación, por Ramón Castilla. Entonces, el martes 15 de mayo hemos cumplido 157 años de vida institucional, una de las primeras instituciones pues fundadas en la época republicana, y que, como bien has dicho, Celeste, es poco visible en el quehacer, ¿no?, diario. Efectivamente, si uno pregunta a la ciudadanía, a cualquier persona que va caminando por la calle, ¿qué es el Archivo General de la Nación?, muchas veces van a tener una interrogación muy visible, ¿no?, en la cara. Y una de las cosas que estamos haciendo en el archivo es, bueno, primero hemos creado una nueva página web, una página mucho más amigable, que tiene preguntas frecuentes con las respuestas, que tiene cada una de las direcciones, en donde se dice con un lenguaje muy sencillo qué cosa, a qué nos dedicamos. Tenemos también todos los boletines, las revistas colgadas en PDF de acceso gratuito al público, en los catálogos de las exposiciones que hemos realizado y bueno, todas las actividades que venimos haciendo. Y una de estas actividades para visibilizar el archivo es un proyecto pedagógico que hemos iniciado este año y que ustedes, por ejemplo, en el colegio, ¿no?, en los libros de historia hablan pues de la conquista europea, América, de General San Martín, de Grau, y una serie de personajes de la rebelión Tupac Amaru II, ¿no?, del siglo XVIII, y una serie de acontecimientos históricos que nos vamos viendo en media sobre todo, ¿no? Y uno no sabe de dónde sale esa información. La mayoría de chicos de cuarto, quinto, tercero y media lo ve en los libros, pero en realidad no sabe que hay una fuente primaria de donde está saliendo esa información. Justamente esa fuente primaria son los documentos que nosotros conservamos y custodiamos en el Archivo General de la Nación. Entonces lo que estamos haciendo es, en base a esos documentos, creando historias con personajes animados y que estamos yendo
a los colegios a contárselas, ¿no? De tercero a quinto y media, que es justamente la etapa que ve la parte de historia, no de arqueología, ¿no? De la conquista hacia adelante, digamos. Entonces, estamos yendo a los colegios a conversar con los chicos, a contarle de que las fuentes primarias provienen del archivo. Y lo que queremos es, desde la semilla, ¿no? Desde la semilla ir creando esta idea, este conocimiento que el archivo existe y para qué le es útil al ciudadano. En ese sentido, desde la parte histórica. Pero hay otra parte que también es muy importante, porque siempre que hablamos del Archivo General de la Nación, nos vamos hacia la parte histórica, ¿no? La dirección de archivo histórico, que es sumamente interesante. Pero hay otra dirección que es desarrollo archivístico, que también es muy importante, sobre todo para el ciudadano actual. Nosotros, ¿qué conservamos ahí, por ejemplo? Conservamos lo que es registros públicos, que para que cualquier ciudadano que quiera, por ejemplo, un jubilado, muchas veces le falta ese documento de la planilla de una institución pública que ya se liquidó y que necesite ese documento para tener su jubilación. Entonces va al Archivo General de la Nación. Mira, de haberlo y ahí consigue el documento de esa institución pública que ya fue liquidada. Y ese es un servicio hacia la ciudadanía. O, por ejemplo, tenemos también la parte de notarial y judicial. ¿Qué sucede ahí? Nosotros conservamos los protocolos notariales de notarios ya jubilados o que ya no sigan ejerciendo su función como notario. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, asunto bien complicado. Bien complicado, además, porque sí, efectivamente, es sumamente complicado, pero un testimonio, una certificación de un testimonio. Un terreno que fue de la abuelita, ¿no? Que no conseguimos el testimonio de ese terreno. Entonces, sabemos que fue inscrito en tal notario. Ese notario ya está jubilado o falleció. Entonces, voy al archivo, digo qué notario es y tenemos ahí la copia certificada. ¿De todo el Perú? No. Ahí, déjame terminar y ahí te doy justamente esa referencia. Entonces, el nieto o el bisnieto va, busca esa copia certificada y ya puede acreditar que el terreno es de propiedad de la familia, ¿no? Que es muy importante porque eso en las comunidades campesinas está sucediendo mucho eso, muchísimo eso, ¿no? Tanto tráfico de terrenos, ¿no? Y a lo que vas tú, ¿qué sucede? El Archivo General de la Nación es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Nosotros tenemos la rectoría. Cada región tiene el archivo regional. Entonces, son 24 archivos regionales. Callao todavía no tiene este archivo regional, que deberían de ser 25, en su momento lo será. Entonces, el archivo regional de cada región es el que va a recibir lo que son los protocolos de los notarios jubilados o fallecidos. Entonces, cada archivo regional va a hacer las veces del archivo general en su región, en ese sentido. Como un desconcentrado. Como un desconcentrado. Qué increíble, mire, ¿y cuántos problemas se hubieran podido solucionar, ¿no? Si supiéramos, si esto que nos está contando hoy día la doctora Luisa, pues fuera un voz populi y todo el mundo lo conociera. Usted está escuchando El Invitado del Aire con la dirección del maestro Carlos Gasol y hoy día estamos pues celebrando los 157 añitos primeros nada más del Archivo General de la Nación, que es justamente eso, la memoria de todos nosotros. ¿Qué diferencia hay entre el Archivo General de la Nación y este que existe en el Congreso, por ejemplo? Ya, como te mencionaba, Celeste, nosotros como Archivo General de la Nación somos el ente rector, somos la cabeza de los archivos públicos, de las instituciones públicas. Cada institución pública tiene un archivo, las universidades, las municipalidades y el Congreso tiene su archivo. Entonces, ellos están bajo la rectoría de nosotros. El archivo me refiero, no el Congreso, ¿no? Me imagino, si es que nosotros como ente rector, ¿qué hacemos? Damos las normativas, las políticas, el quehacer archivístico.
las normas en general de cómo manejar un archivo. Eso es lo que nosotros trabajamos como ente rector. Bueno, yo le hago una pregunta un poco quizá que no viene a cuento, pero de alguna manera tiene que ver con los archivos. Las entidades gremiales, para existir, necesitan el permiso, por lo menos en la época en que yo he tenido que ver con esto, del Ministerio de Trabajo, para reconocer a un gremio, ¿no? El Sindicato de Actores del Perú, cuando me tocó ser secretario general, o sea, no hay presidentes, ¿no? Son secretarios generales las primeras figuras. Hacen sus sesiones, hacen su labor partidaria, gremial, etc. Pero de repente ocurre lo que ha ocurrido en el Sindicato de Actores del Perú, que ahora le cambiaron de nombre, poco a poco le fueron cambiando el nombre, sin respetar su fundación, ¿no? Que dice claramente Sindicato de Actores del Perú. Durante 2 años que me tocó ser secretario general, se hizo cosas bastante importantes para el gremio. Muchísimas cosas que no se habían hecho, se hicieron, y algunas de ellas ya se perdieron y ya no se hacen, además con este cambio de nombre, ¿no? Por ejemplo, los artistas que venían de otro país tenían, como los artistas de acá, me refiero del espectáculo, que pagar una cantidad mensual para el sostenimiento justamente de la institución. Había naturalmente un trato diferencial para el cobro. Los peruanos pagaban, por decirle, el 5%, y los no peruanos, porque no decíamos extranjeros, sino los no peruanos, pagaban el doble o algo más. Y además tenían que solicitar un permiso de trabajo, también gremial, y eso nos servía para justamente poder efectivo estos cobros, poder mantenernos. Esa fue una cosa que hasta ahora afortunadamente se mantiene. Ese pasaporte sindical tienen que cubrir los no peruanos. Pero el archivo ha desaparecido. No hay archivo de mi labor, y obviamente de mi directiva y de estos logros. No sé si es que ustedes tienen o conocen esta problemática de diferentes entidades e instituciones, que de pronto los archivos que serían importantes que los tengan o que los conozcan, no los conocen y no los tienen, lo que es pues realmente un desorden, ¿no? en nuestro ordenamiento como país, ¿no? Sí, realmente es una problemática de muchísimas instituciones. Desgraciadamente la realidad nos muestra que el archivo siempre es lo último que valora una institución. Me da pena decirlo, pero al archivo muchas veces se manda a trabajadores como castigo. Y eso perjudica el quehacer archivístico, porque en realidad hay profesionales que trabajan y deberían de trabajar en los archivos. Tenemos una universidad privada que tiene la carrera profesional de archivística, y nosotros como Archivo General de la Nación tenemos la Escuela Nacional de Archiveros, que es una escuela de técnica, ¿no? Y es una carrera que no se le está dando mucha importancia, es una profesión que no se le está dando mucha importancia, y realmente uno cuando necesita algo, ¿a dónde recurre? Al archivo. Claro. Y si uno no tiene bien su archivo ordenado correctamente, con unas normas archivísticas como debe ser, no encuentra nada. Claro. Y al final dice, uy, esto es un desorden, no encuentro nada, ¿cómo sé dónde busco, qué hago? Y ese es el problema. Entonces, en realidad, el corazón de cada institución es el archivo, y debe ser lo más ordenado posible, y para eso deben trabajar profesionales en archivística, no el colaborador que porque se le castigó o porque no hace bien su trabajo en una parte de la institución, ya por castigo, toma, te mando al archivo, porque eso es como irte al sótano. Exacto. ¿No?
Y no es así. Debemos, y esa es otra de las cosas que también estamos viendo con el archivo, de visibilizar la importancia que es que cada institución pública, porque de hecho las privadas tienen un poco más de dinero, interés de resguardar bien sus archivos, pero las instituciones públicas, no digo todas por supuesto, pero muchas de ellas maltratan lo que es el quehacer archivístico y no lo tienen como debe ser, ordenado, preservado, conservado. Y eso es una de las cosas que estamos nosotros muy preocupados y como ente rector pues dando las normativas necesarias para que esto se lleve de la mejor manera posible. Es más, en esta gestión que tiene 10 años recién, hemos visto normativas de hace 30 años que no han sido modernizadas con lo que se lleva pues la modernidad del Estado, ¿no? Todas estas leyes que se vienen dando para modernizar nuestro Estado peruano no son compatibles. Entonces hemos estado con la Dirección de Normas Archivísticas que justamente de esto estamos modernizando poco a poco directivas, normativas, protocolos, manuales, para que se ajusten a lo que son pues la modernidad de nuestro Estado. Y una exhortación, ¿no? También para que esto mejore, para que esto cambie, para que entiendan la importancia que tiene justamente cumplir con el archivo. Así es, así es. ¿Quiénes pueden acceder al archivo? Todos los ciudadanos que deseen buscar algún documento que sea de su interés, sea de la parte histórica, sea de la parte actual en desarrollo archivístico, como he mencionado, ¿no? La parte notarial, la dirección de archivos notariales o la dirección de archivos públicos. Por ejemplo, en las bibliotecas hay un carnet donde cualquier persona puede ir a leer, puede tener acceso a los libros normales, entre comillas, y hay uno para especialistas. Sí. ¿En el caso del archivo es igual? Sí. Para la parte histórica, el investigador puede solicitar el carnet de investigador, que dura 2 años, con una carta de presentación o una carta que el mismo investigador se presente como investigador y solicita, es una cosa muy sencilla, muy rápida, y en ese momento ya puede solicitar los documentos que desee para la investigación. Creo que he cometido un error. Esta gestión no tiene 10 años, sino 10 meses nada más. Sí. Esta gestión es de julio del 2017. Y bueno, estamos desde hace 10 meses tratando justamente de actualizar estas normativas de las que hemos estado hablando, maestro. Ya. Hace más o menos, en el año 70, fines del 70, se realizó un espectáculo en la Plaza de Acho. Me tocó ser director del Teatro Nacional Popular, que así se llamaba la institución. Era El Pájaro Azul de Metterling, que era un espectáculo con una participación de más de 100 personas en el escenario, entre bailarines y actores, ¿no? Etcétera, etcétera. Obviamente la escenografía requería muchísimas cosas. Y yo recuerdo que en una oportunidad tuve que ir al archivo, que no recuerdo exactamente dónde era, cómo llegaba ahí, pero era muy grande. No sé si habrá variado o desde cuándo es que está ahora donde está. Bien, nosotros, maestro, tenemos 5 locales, que es un grave problema para el Archivo General de la Nación. ¿Pero 5 locales desde cuándo? ¿De fines del 70? No tanto. Ha ido cambiando de un lugar a otro. Por ejemplo, el local que tenemos principal, que es el de Correos, está desde 2005. Ya. Que está en el Pasaje Piura, somos vecinos del presidente de la República, ¿no? Ajá. De ahí también estamos en Palacio de Justicia, en los sótanos de Palacio de Justicia. Estamos en Pueblo Libre, ahí tenemos, por ejemplo, archivos públicos.
¿no? Y normas archivísticas, y también tenemos la Escuela Nacional de Archiveros. Y estamos en un local en Lince. Para nosotros sí es un grave problema esta separación en distintos locales por un tema de conservación, de preservación y de custodia de nuestros documentos. Pero no solo para nosotros, sino sobre todo para la ciudadanía. Nosotros como funcionarios públicos nos debemos a la ciudadanía. Y, por ejemplo, me ha pasado a mí que caminando hacia la oficina me he encontrado con una persona que preguntaba sobre el Archivo General de la Nación, ahí en Girón Camaná. Entonces le digo, sí, disculpe, ¿qué necesita usted del archivo? Ah, yo necesito un documento del archivo notarial. Y yo, pucha, con la tristeza más grande le digo, señora, usted está viniendo al Archivo General de la Nación, pero a la parte donde tenemos el área de Colonia, ¿no? Del archivo histórico. Mil disculpas, pero usted debe ir a Palacio de Justicia, donde se encuentra lo que usted busca. Entonces, esto, ¿qué nos está diciendo? Que la ciudadanía también está en desconocimiento de cada una de las sedes y que resguarda cada una de estas sedes. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos un proyecto viable, tenemos ya el terreno que está inscrito a nombre del Archivo General de la Nación. Este terreno se encuentra en Pueblo Libre y tenemos un proyecto viable para la construcción de un edificio, de un local en donde podamos reunir estas sedes y tener pues todo nuestro acervo en un solo sitio, y así facilitar no solo la custodia, la preservación de nuestros documentos, sino también hacer pues que la ciudadanía no esté paseándose por todo Lima buscando Claro. el documento que para ellos es sumamente importante, y que tenemos pues personas de la tercera edad, ciudadanos con discapacidad, algún tipo de discapacidad, o gente de provincia que viene con las justas con un solo día para hacer todo el trámite. Claro. Y se ve pues con estos inconvenientes, ¿no? Terrible, por Nosotros supuesto. estamos casi terminando esta entrevista, pero unas preguntitas así muy rapiditas. ¿Cuál es el documento más antiguo que tiene el archivo? El documento más antiguo es el documento más que conservamos, es el documento más antiguo escrito en lengua castellana en tierras peruanas. Es el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, también conocido como Libro Becerro. Data de 1533 a 1538. Wow. El protocolo, como en algunos casos, o sea, como sabemos, es un hecho en un momento dado y en un lugar dado. Acá yo he hecho referencia a 5 años, ¿no? Porque en realidad este protocolo, y por eso también el nombre Protocolo de Ambulante de los Conquistadores, porque narra la historia en base a distintos documentos notariales, como compraventa, compañías, y una serie de documentos más, desde la captura de Atahualpa en Cajamarca hasta la llegada a Lima. Ya. ¿Sí? Entonces pasamos por una serie de ciudades donde, como menciono, estos documentos notariales nos van indicando cómo es que se da cada uno de los hechos, qué sucedía en cada una de estas ciudades, ¿no? Cómo se van narrando las compras y ventas de propiedades, de caballos, por ejemplo, la elaboración de compañías y una serie de hechos que nos cuentan esta historia que está narrada en este Protocolo Ambulante de los Conquistadores. Y eso también se puede ver a través de la página web. Miren, está en la página web, tenemos la plataforma que se llama Archidoc, donde estamos colgando todos nuestros documentos históricos, y por supuesto este protocolo de ambulantes está íntegramente digitalizado y colgado en esta plataforma llamada Archidoc, y que es de libre acceso a todos los peruanos, y por supuesto a quien esté interesado
en el extranjero también. En conocer nuestra historia, ¿no? Claro, Carlos? por Imagínate. supuesto. Así que si usted quiere saber cuál es el documento más raro, cuál es el documento más reciente, cuál es el documento, no sé, mejor guardado, usted tiene que acercarse pues al Archivo General de la Nación y darle una chequeadita a la historia de nuestro país. Así es. Muchísimas gracias, doctora Fetter, por esta visita, espero pues que tendremos que repetirla en otra ocasión si es que usted tiene el tiempo y nos lo permite. Así es, encantada de regresar a este programa y muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, Celeste, por esta invitación y por favor, si desean también visitar el archivo, encantadas de recibirlos. Hay que hacerle un llamado al nuevo ministro, ¿no?, de Economía, a ver, pues, para que dé la partida, para que de una vez tengamos nuestro archivo como debemos, como nación. Así es. Que te escuche el ministro y Dios también, por favor, para que nos haga milagro. Y todos los peruanos. Vamos a una pausa.